Buenas noches, el tema de hoy es ángeles y demonios, discerniendo las batallas invisibles. La realidad espiritual que nos rodea. Nosotros vivimos en un mundo terrenal, pero hay una realidad espiritual. Hay una realidad en la que nosotros tenemos responsabilidad y hay una realidad en la que si le damos la oportunidad al Señor, Él también se puede encargar. Entonces vamos a entender esas realidades que pueden estar ocultas ante nuestros ojos, pero muy claras ante el Espíritu. La realidad espiritual que nos rodea. Nosotros vivimos en un mundo visible. Vemos rostros, escuchamos palabras y enfrentamos decisiones cada día. Pero la palabra de Dios nos enseña que existe un mundo invisible que actúa de manera constante alrededor de nosotros. Esta verdad no es para producir miedo, es para producir discernimiento, confianza y descanso en Dios. Porque cuando entendemos quién gobierna realmente, nuestro corazón se afirma. Y cuando Cristo está en el centro, ninguna batalla nos toma por sorpresa. En Efesios 6:12 encontramos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros aprendemos aquí que muchas de nuestras luchas no son personales, no son simplemente discusiones humanas o dificultades circunstanciales. La Biblia nos revela que existe una dimensión espiritual donde se libran batallas que afectan a nuestra vida diaria. Esto nos llama a pelear esto no nos llama a pelear con personas, nos llama a orar con discernimiento para entender qué es lo que está pasando en ese mundo espiritual que nos puede afectar a nosotros o a personas que están alrededor de nosotros. Cuando entendemos esto, dejamos de reaccionar con enojo y comenzamos a responder con fe. ¿Por qué? Porque podemos enojarnos contra el hermano, contra nosotros mismos, contra una situación que de pronto se da cuando no estamos entendiendo que es un tema espiritual y que de pronto estamos encaminados a hacer algo y nos están poniendo trabas espirituales a través de personas que en ese momento están con la guardia baja espiritual y que son usadas para afectarnos a nosotros o afectar alguna obra de Dios que se quiere dar en ese momento sobre nosotros o sobre alguien más alrededor de nosotros. En Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son creación de Dios. No actúan por iniciativa propia. Sirven bajo la autoridad del Señor. Dios, en su amor, ha dispuesto ayuda espiritual para nosotros, para su pueblo. Esto nos recuerda que el cielo siempre está activo y que la obediencia de Dios siempre va acompañada de su respaldo. En 2 de Reyes 6, 16, 17 encontramos, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gente que en ese momento no estaba y que de pronto aparece. El siervo veía amenaza, pero el profeta veía cobertura, porque Dios estaba enviando esos ángeles para ayuda. Porque cuando uno está en fe, puede ver la verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Cuando dice la verdad y cuando tú estás en la verdad del Espíritu Santo, puedes entender esas realidades espirituales que a veces pueden crear confusión para mucha gente o están generadas a veces cuando son demoníacas para afectarnos a nosotros y que nosotros reaccionemos tan mal, pero cuando estamos en el Espíritu lo podemos entender, lo podemos rechazar, lo podemos orar y podemos actuar en el nombre de Cristo para que esa amenaza se vaya, se aparte, porque donde esté el Señor, esa amenaza, eso se tiene que ir, no puede permanecer. La diferencia no era la realidad, era la visión espiritual. Muchas veces nosotros también caminamos angustiados
porque solamente estamos viendo aquellas cosas que son visibles. Pero Dios sigue rodeándonos con su protección. Cuando Él abre nuestros ojos, la paz reemplaza al temor, porque caminamos en pasos de fe, porque dejamos que el Señor obre en nosotros, obre a través de nosotros y nos guíe en nuestro camino de vida. En Isaías 14:12 encontramos: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El mal no nació como un poder eterno. Aquí se está refiriendo a una entidad de maldad. Nació como una rebelión. Satanás es un ser creado, no un Dios. Al ser creado por Dios y ser rebelde, ¿quién tiene potestad sobre él? Nuestro Dios tiene potestad sobre él. Esto nos afirma que su autoridad es limitada y que Cristo es soberano por encima de todo. Nunca magnificamos al enemigo, siempre vamos a exaltar a Cristo. El temor hace que el enemigo se magnifique. Cuando uno tiene temor hacia el enemigo, lo que está diciendo es: tú eres más fuerte que yo y te tengo miedo y me veo pequeño, me veo como una hormiguita. Pero cuando nosotros, que somos creación del Señor, aceptamos que somos creación del Señor y que su Espíritu Santo vive en nosotros, apenas hay una amenaza, nosotros oramos, nos empoderamos en el nombre de Jesús y reprendemos. Podemos hacer oraciones especiales, específicas, podemos hacer oraciones de amor. Si es una persona que está delante de nosotros con miedo, podemos reprender ese miedo, podemos atender esa necesidad en el nombre de Cristo. Nunca somos nosotros, pero nosotros somos esa vasija de barro que puede absorber al Espíritu Santo para actuar como una tetera de barro que absorbe el Espíritu Santo y que lo que bota es el Espíritu Santo que absorbemos dentro de nosotros para que el Señor pueda obrar en esta vida visible. Y en ese momento toda maldad se tiene que ir. En Lucas 10:19 encontramos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús nos dio autoridad espiritual, no basada en fuerza humana, basada en su victoria. Nosotros no luchamos para ganar, para una victoria personal, para aumentar nuestro ego. Luchamos desde la victoria de Cristo. Por eso que toda la gloria y toda la honra de toda victoria espiritual es para el Señor. ¿Correcto? Esta verdad cambia siempre nuestra manera de orar y de vivir. Vamos a terminar esta primera parte para que Sandra profundice en la segunda con una oración. Señor Jesucristo, nosotros nos presentamos delante de ti reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaramos que toda autoridad en el cielo y en la tierra te pertenece. En tu nombre afirmamos que ninguna obra de las tinieblas tiene dominio sobre nuestra vida. Nosotros resistimos todo engaño, toda opresión y toda mentira del enemigo bajo la autoridad de tu cruz. Declaramos que la luz de Cristo gobierna nuestra mente, nuestro corazón y nuestro hogar. Hoy nos vestimos con tu armadura, ceñimos nuestros pensamientos con tu verdad, protegemos nuestro corazón con tu justicia, levantamos el escudo de la fe contra todo dardo del enemigo, proclamamos que somos guardados por tu poder y caminamos en victoria no por mérito propio, sino por la obra perfecta de Cristo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Buenas noches con todos, gracias por estar acá. Ahora vamos a tocar la parte de vivir la victoria espiritual cada día. Arturo tocó Lucas 10:19 que decía: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esto es algo que Jesús dijo. Entonces nosotros ya tenemos esa potestad de hollar las serpientes y escorpiones, que son los demonios. Entonces, esto lo vamos a ver también con Mateo 17, 14, 21.
Y acá Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto no es un invento mío, no es un invento de algunas iglesias, no es un invento de un religioso o que estamos, no sé, alucinando. Es una enseñanza que Jesús mismo nos da, es algo que ocurrió. Dice que llegó un muchacho endemoniado, lunático, porque quien se mete al fuego para matarse, se agrede a sí mismo e intenta ahogarse, es en contra de su voluntad. Entonces estaba alguien totalmente poseído por espíritus malos. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Porque Jesús echó fuera el demonio. Dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué se incomodó? ¿Por qué dijo esto? Porque, ¿qué pasa? Que él reprendió al demonio y se fue, huyó con la autoridad que Jesús tiene, porque Jesús no tuvo duda, no tuvo temor, no estaba viendo al muchacho que daba miedo, no se encogía y se sentía más pequeño, porque él sabe el poder que tiene, él sabe el poder que viene del Padre. Entonces, cuando nosotros estemos delante de una persona o delante de una situación que sabemos que no es normal, que no tiene coherencia, nosotros tenemos que atar, reprender y echar fuera en el nombre de Jesús, porque sobre el nombre de Jesús está por sobre todo nombre, por sobre toda enfermedad, por sobre todo dolor, sobre toda dolencia, sobre toda duda, sobre todo temor, sobre todo lo que le quieran llamar. Llámenle, no sé, tiroides, llámenle el no poder dormir, llámenle que tiene esquizofrenia, lo que sea. Jesús, Cristo Jesús murió en la cruz y es con su palabra quien nos puede liberar, quien puede cortar esas cadenas. Entonces, nosotros tenemos ese poder y esa autoridad. Nosotros no es que, oh, sí, tú, yo, lo vamos a hacer nosotros a nuestro nombre. No, ¿a nombre de quién? De Jesús, porque Él murió en esa cruz. Ninguno de nosotros hemos dado la vida, ninguno de nosotros somos santos, tenemos pecado, tenemos mil cosas, pero Cristo Jesús nos usa como instrumentos y si sabemos su palabra podemos usarla. Podemos usar. Entonces, ¿qué dice? Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano. No quedó medio sano, no quedó que se sanaba en una semana, en 2 semanas, quedó libre, quedó libertado, quedó sano, completamente sano. Entonces, los discípulos que ya habían quitado demonios a otras personas en otros lugares le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué pasó? Entonces Jesús, ¿qué dice? Por vuestra poca fe. ¿Qué necesitamos para que nosotros tengamos la autoridad del Padre para hacer esto? Fe.
Y dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí, allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Acá no está diciendo de los poderes que nosotros tengamos, porque nosotros no tenemos ningún poder, pero ese poder que se manifestaría en ese momento no va a ser nuestro, va a ser a través nuestro, pero el poder viene de Dios. El poder viene de Jesús. ¿Sí? El poder viene de Él. No es para que, si nosotros en algún momento somos usados, no es para que ninguno de nosotros nos engrandezcamos, nos llenemos de soberbia, inflemos el pecho, ni nada de eso, porque Dios nos está usando como un cable, como una vasija. Entonces, ¿pero qué dice? Ah, qué lindo, yo también quiero hacer y no. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Quieres poder tener ese poder para atar, reprender cosas que están pasando en tu familia, pleitos que sin coherencia continúan y continúan? No sé, pleitos en la familia, familias que no se hablan, hermanos que no se hablan, muchas cosas, padres e hijos, conflictos que hay que uno dice que pasó o enfermedad tras enfermedad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Oración y ayuno. Y Dios es el que nos da ese poder, tiene misericordia en nosotros. Primero nos va a liberar a nosotros mismos, nos va a ayudar. Entonces, esta es una palabra muy poderosa porque solo que necesitamos fe. Fe que todo Dios lo puede, no nosotros, Dios lo puede. Y nosotros en el nombre de Jesús vamos a poder ser usados como instrumentos para Él. Y si queremos limpiarnos, si queremos estar fortalecidos, necesitamos tener ayuno y oración conjuntamente con él. Luego vamos a leer 2 de Corintios 10, 3, 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas batallas espirituales, ¿dónde empiezan en nuestra mente? Entonces, nosotros muchas veces tenemos pensamientos o la vida nos lleva a pensar de formas, pero todos esos pensamientos no tienen que estar alejadas de Dios, sino nuestros pensamientos tenemos que entregársela a Dios, tenemos que decirle, Señor, sé tú el que enderece mis veredas, sé tú el que ponga tus pensamientos en mí, porque el mundo nos va a enseñar una forma de pensar independiente a Dios, independiente porque somos fuertes, ahora que está de moda que las mujeres somos fuertes, somos superpoderosas, no sé qué somos, empoderadas es la palabra. Entonces, el mundo nos lleva por diferentes sitios, pero Dios nos dio una naturaleza. Dios es un Dios de orden. Entonces pedirle, Señor, mis pensamientos, enderézalos tú. Pon tus pensamientos en mí, entregarnos nosotros a Él. Entonces, hay que confrontar nuestros pensamientos porque Dios nos ha dado esas armas espirituales. No es para huir, sino para vencer. Nosotros no somos personas que vamos a huir de los problemas, sino que de la mano de Dios lo podemos enfrentar. Luego, Efesios 6, 13, 19. Dice, acá hablamos de la armadura de Dios. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué dice? Que van a haber días que no son buenos, que son difíciles. ¿Y qué debemos de hacer en esos días? Ponernos la armadura de Dios. Desde la cabeza a los pies estamos armados, como un soldado. El soldado no va a la guerra sin su armadura. El soldado tiene que tener su yelmo, su escudo, su espada, el cinturón, para que esté bien armado y el calzado del apresto de la paz. Entonces, para nosotros también es eso. El calzado es saber nuestra palabra de Dios. ¿Para qué saber la palabra de Dios? Para usar la espada, porque la palabra de Dios es como la espada de doble filo. Entonces, todo eso, el yelmo, para que todas las ideas no, de dónde se nos meten por la cabeza. Entonces ahí es que empezamos a pensar y muchas personas confunden, oh, son nuestras ideas, son nuestros deseos. No, es el enemigo tirando dardos. Entonces por eso necesitamos saber todo esto, porque Dios sí nos da las armas, ¿sí? Luego Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre la muerte. ¿Y qué? Y expuso todo. ¿Para qué? Para ganarnos a nosotros, para que estemos perdonados todos nuestros pecados. Él expuso públicamente todo lo que había hecho en la cruz. Él nos dio esa victoria. Entonces nosotros tenemos que vivir en esa victoria, porque ya nosotros somos libres. Ya Cristo Jesús pagó en esa cruz por cada uno de nosotros, porque ya Él desde antes ya sabía los que íbamos a creer en Él y en los que nos íbamos a apoderar de esa salvación, y eso somos nosotros, porque desde antes fue dada el Evangelio que ha llegado a nosotros y nosotros lo hemos abrazado. Entonces nosotros somos esos nuevos hijos de Dios. Luego voy a leer Filipenses 3, 20, 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, como dice, ¿no? Que nuestra ciudadanía esté en los cielos. No nos preocupemos, vamos a estar con Él. ¿Y qué dice? Que por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No dice algunas, ese poder no viene de nosotros. Muchas veces sí, humanamente sentimos miedo, porque vemos algo imposible para nosotros. Y sí, en nuestra mente debemos de saber si ese caso, eso que me dicen, me piden orar y es imposible para mí, pero no me lo están pidiendo a mí que lo resuelva. Nosotros le pedimos en oración y le pedimos usando la palabra de Dios, diciéndole, Señor Jesús, tú vas a liberar a tu hijo, y si está conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Sí? Luego, en Colosenses 1, 9, 14 tenemos, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, acá está hablando Pablo, que estaba haciendo una oración por los colosenses, por los colosas, ¿sí? Que estaban en Colosas viviendo, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso es entereza, constancia, que seamos fuertes, ¿sí? Que perseveremos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces acá dice que, ¿por qué estaba orando Pablo por este pueblo? Para que tengamos toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él no pide que tengamos sabiduría en el mundo, que entendamos al mundo, no. Él pide que tengan sabiduría e inteligencia espiritual, que es lo mismo que nosotros como cristianos debemos de tener. ¿Para qué? Para que andemos dignos, para que tengamos fruto, ¿sí? Y para que estemos fortalecidos con todo poder. Es el poder que Dios nos da. Dios da a cada uno de los cristianos ese poder. Entonces no es, oh, te da a ti no, a ti sí, a ti, a todos nos lo da. Ese poder está para todos nosotros. Entonces, ¿qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Entonces, tengámoslo claro que la palabra nos lo deja claro a todos nosotros para que no haya duda. Y por último, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque el gigante fuera inmenso, venga uno sobre otro, agarrémonos de él. Él ha vencido al mundo. Y lo que fuera que tengamos que atravesar con él, lo vamos a poder hacer. Porque más grande es él que está en nosotros que lo que está fuera. Entonces, de eso siempre que hay un inconveniente, que humanamente ya nuestro otro yo, nuestra sombra se desmayó, nosotros tenemos que estar agarrados, como se dice en el altar de los cuernos, como en el Antiguo Testamento se agarraban de los cuernos, cuando está viniendo el viento y la tormenta y la tempestad, agarrados fuerte a la palabra de Dios. Decirle a Dios desde cánticos, desde alabanzas, desde salmos, Señor, tú eres el que me das la fuerza, Señor, yo estoy desmayada, tú eres quien me levanta, tú eres quien abre mis ojos, quien me da fuerza en mi debilidad, Señor. Y Dios va a obrar, y Dios va a hacer y nos va a dar fuerza. Terminamos entonces con una oración. Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu inmenso amor, Padre Santo. Danos sabiduría, revelación, Señor, de lo que hemos escuchado el día de hoy, mi Dios, porque todos nosotros que te conocemos, Señor, somos tus instrumentos y tú nos quieres usar, Señor. Danos esa sabiduría espiritual, Señor, por la cual te oraba Pablo, Señor, porque nosotros estamos ahora transitando este mundo, Señor, y tú quieres obrar a través de nosotros, Señor. Tú quieres darnos libertad, tú quieres darnos sanidad, Señor. Tú quieres que todo lo que digamos en tu nombre se cumpla, Señor. Danos esa fe, Señor, esa fe como el grano de mostaza, Señor. Un grano limpio y puro donde no haya nada de duda, donde tu palabra tenga ese poder que viene del Padre. Gracias te damos, Señor. Corta cadenas de esclavitud, corta cadenas que vienen, Señor, de generación en generación, cadenas de pobreza, cadenas de temor, cadenas de miedo, Señor. Córtalo, Señor, de toda persona que esté escuchando en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu poder. A ti toda la gloria y honra, Señor. Da fuerzas a las personas que pueden estar desde un hospital, que pueden estar padeciendo enfermedad, Señor. Libera su mente, Señor. Límpialo, Señor. Envía ángeles, Señor Jesús, alrededor de ellos, trayendo paz, Señor, y trayendo libertad. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén y amén.